Durante la reconquista española a cargo de Pablo Morillo, Barranquilla fue incendiada el 25 de abril de 1815 por las tropas realistas comandadas por Valentín Capmany. Las investigaciones sobre la época de la independencia tienen la limitación de las fuentes documentales. Solo a través de la tradición oral y algunos escritos es posible reconstruir cómo se vivió el suceso entre 1810 y 1820. A partir del 11 de noviembre de 1811, Cartagena de Indias se declara de hecho y por derecho un Estado libre, independiente y soberano. En su nueva condición, la Junta de Gobierno de Cartagena invita a la Gobernación de Santa Marta para que haga parte del Congreso de Unión de Estados Confederados. Por su parte, Cartagena sigue apoyando movimientos separatistas de algunas poblaciones importantes que pertenecían a la Gobernación de Santa Marta, como Remolino, llamada antiguamente la Pequeña París y que sirvió de primera aduana en lo que hoy es la región del Caribe colombiano. Igualmente apoyaron los movimientos separatistas de Sitio Nuevo, Guáimaro. Era común ver desde Barranquilla zarpar naves para apoyar los pueblos antes mencionados. En Barranquilla se conformó un batallón de patriotas. Como respuesta, el gobernador de Santa Marta, Tomás de la Costa, declara la guerra abierta a los patriotas, a sangre y fuego, y jura fidelidad al rey de España. Jura combatir hasta la muerte esos herejes rebeldes, esos patriotas. El ambiente revolucionario en la nueva República de Cartagena recibió el impulso de los patriotas emigrados de Caracas en noviembre de 1812, quienes buscaron refugio después que Caracas fue tomada por las tropas españolas. Entre estos emigrados se destaca ya la figura de Simón Bolívar. A comienzos de enero de 1813, el patriota de origen francés Pierre Labatut, bajo órdenes de Cartagena, inicia operaciones militares en el bajo río Magdalena con un cuartel en Santo Tomás. El 6 de enero se tomó Santa Marta mientras Simón Bolívar expulsaba a los españoles río arriba hasta Ocaña. Labatut no logra dominar a Santa Marta y debe retirarse el 5 de marzo de 1813. Un elemento importante en el proceso independentista fue el río Magdalena y sus cuerpos de agua. De igual importancia, los pueblos ribereños como Soledad, Santo Tomás, Sabana Grande y Malambo. Nos encontramos en el municipio de Malambo con el investigador social Donaldo Vizcaíno. Maestro, estamos aquí hoy visitando el municipio de Malambo porque queremos reconstruir la memoria y queremos que nos ilustre un poco sobre Malambo y sobre todo el proceso de independencia de Malambo, o datos que acontecieron aquí en Malambo. Bueno, gracias por esta oportunidad que me dan mis amigos. Malambo es un pueblo de origen, es nativo, de gente nativa, original, pero Malambo no quedaba aquí. No, Malambo quedaba 5 leguas de este sitio. Más o menos para ubicarlo es por donde queda hoy, para no dar la propaganda, Gran Abasto. Enfrente, ahí hay una finca que se llama Malambo Viejo, en ese sitio quedaba
una población de aborígenes llamada Mentamoa. Mentamoa, claro. Ya, que después, con el proceso de la llegada de la invasión española, que llega Jerónimo de Melo a esta población. El portugués. El portugués Jerónimo de Melo en 1531 llegó a esta población. Es el primero que llega. Es el primero que llega y tiene contacto con nuestros aborígenes, dejando a Diego Viana, claro, el doctrinario Diego Viana, que es el que tiene el contacto con toda esta gente y todo esto. Bueno, esa es la parte esencial de nuestra tierra, pero Malambo después trasladado a este sitio acá, ¿no? Maestro Donaldo, dígame preguntar algo. En este sitio, que tiene mucho acumulado histórico, ¿qué acontecimiento que usted me dijo que había sucedido aquí? Bueno, mira, antes de hablarte de esto, yo te quiero hablar de Apolonia la Negra. Ok. Apolonia la Negra es una mujer que comenzó a meter la idea de independencia al pueblo de los habitantes. ¿Era una qué? Es una Apolonia la Negra. Una negra. Comenzó a decirle a la gente que nosotros éramos libres, que nosotros no teníamos que por qué pararle bola a los españoles, que nosotros podemos hacer nuestra propia vida con libertad. Y ella comienza a organizar, y según la historia parece que organiza 150 hombres y se enfrenta a Pedro Ordóñez Ceballos. Y le ganó. En el pacto que hacen, es tratar de hacerle la libertad, de no venir a joder la vida. Y otra de las cosas, que le aportara las tierras para que ellos pudieran trabajar. Pero este tipo, cuando hace el pacto, los traiciona después porque trajo más gente y se apoderó y entonces mató a la gente. Pero mire, de coincidencia, lo que estaba planteando la negra Apolonia, ¿sí es? Claro. Eran los mismos principios que traían la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, totalmente, sí. La Revolución Francesa a través de los derechos del hombre. Se dice que la masonería ayudó mucho, ¿no? Pero digamos que lo de Apolonia era un conocimiento natural. Coincidió con lo otro. Muchos malamberos se enfilaron en el ejército del general Bolívar para emprender lo que se conoció como la campaña del Bajo Magdalena. De eso te iba a hablar, 1812. Ellos participan en esa lucha, ya por los lados de la Humareda, que bajo el Banco Magdalena, y todas estas partes de por acá. Suben hasta Ocaña. Hasta Ocaña. Entonces, ¿qué sucede? También tenemos en 1815, de eso que te voy a hablar. Ya que caemos en el tema específico. En el tema específico. En el proceso de independencia. Cuando Tomás Morales se iba a tomar a Cartagena, pasa por aquí. Venía de encender a Sabana Grande. Marcos Valencia, que era el que dirigía y posiblemente sea la autoridad del municipio que recibía órdenes de Cartagena, se enfrentó a este tipo, pero eso era mucha gente. Claro, el ejército más poderoso de la humanidad. E inclusive hubo la masacre más grande. Mucha gente que vivía aquí apenas supo de eso, se fueron para Barranquilla y otros enfrentaron. Aquí resistieron, pero hasta donde fue posible. Claro, porque el número del enemigo era demasiado. Era demasiado grande. Entonces él llega aquí y aquí se siguen enfrentando. Aquí hay un enfrentamiento personal. Fuerte. En esa parte, esta parte de aquí, posiblemente, según la historia y la tradición oral, se dice de que vivía Marcos Valencia, pero su casa quedaba en el patio. O sea, que estaba cerrada a través de cerca. Entonces estaba ahí. Él, cuando ya se vio perdido, su familia y unos amigos se metieron en su casa, se encerraron allá. Al encerrarse allá, el señor, que venía con toda su efervescencia y para hacer coger miedo a la gente, órdenes, vamos a quemar la casa. Y quemaron la casa, le metieron candela. Eso sí, armados desde el punto de vista que si salían, disparaban. Ellos no salieron. ¿Y qué sucede? Que desearon morir con honor y murieron quemados. En honor a eso, a Marcos Valencia, y por dirigir esa operación, este parque se llama Marcos Valencia. En 1820, Malambo se enfrenta a otra lucha. Esa lucha es acá en Pueblo Viejo. Antes de Ciénaga. Antes de Ciénaga, fueron a pelear allá. San Juan de la Ciénaga. San Juan de la Ciénaga. Y después van a otro enfrentamiento en 1821. Y ese fue cuando el asalto a Cartagena.
Claro, con Torices. Ya, con Torices. Y en 1823 ocurre la pelea de Maracaibo, en el Golfo de Maracaibo. Claro. Los malamberos fueron a pelear allá. Con el almirante Padilla. Con el almirante Padilla. Fueron de Malambo, según la historia, fueron 50 hombres, 50 bogas. Aportó ya. Malambo a esa pelea naval. Esos fueron concentrados en Soledad. Ya, en lo que hoy llamamos el palacio ese que está ahí, que estuvo General Bolívar. Okay. Bueno, ahí fue donde se dirigió esta operación. ¿Cómo nos resume usted el aporte de Malambo en el proceso de independencia? Tercera población de la costa, que lucha por la independencia de Colombia después de Cartagena, Monpós, Malambo. Malambo, claro. Esa es La tercera población. la tercera población. Okay. Importante. A Cartagena de Indias llegaron muchos militares franceses y venezolanos, escapados de la caída de la Primera República de Venezuela, entre ellos el general francés Pierre Labatut, quien fue nombrado jefe del ejército de Cartagena. Este militar francés ubicó su centro de operaciones en Barranquilla, clave de la región. De los 200 reclutados de Pierre Labatut, 134 eran de Barranquilla, otros llegaron procedentes de Malambo, Sabana Grande y Santo Tomás. El 6 de enero de 1813 invaden Santa Marta, que estaba casi entregada. 90 días después, por las improcedencias de Pierre Labatut, los pueblos nativos de Bonda, Mamatoco y La Guajira se levantan en armas y logran expulsar a Pierre Labatut, quien huye en la corbeta La Indagatoria, perdiéndose así Santa Marta. Bueno, Santo Tomás fue importante, por supuesto, en el proceso de todo el proceso de independencia, del movimiento independentista en la parte militar. Ya desde antes, desde la colonia, tenía alguna importancia en el nuevo reino, porque Santo Tomás fue un sitio privilegiado. Estamos a orillas del río Magdalena, tenemos un puerto natural, que es el puerto San Bartolo, que fue utilizado también por los realistas y luego utilizado por los colombianos y granadinos en ese entonces. Y entonces aquí hubo un curato, que fue importante en la época de la colonia, y también fue capitanía de guerra en los primeros momentos de la colonia, cuando la colonia estableció aquí las fuerzas realistas, pero este era un sitio libre. Era un sitio libre, esa era la diferencia con otras poblaciones. Y en este sitio libre, pues, de alguna manera fueron fluyendo y fueron dándose toda una serie de encuentros de tipo ideológico que permitieron que hubieran algunas posturas en el momento que no tenían que ver con el estatus ese español o colonia española. Y por eso cuando Córdoba en agosto de 1820 llega para establecer un ejército, para colocar el ejército y crear un ejército, reclutar personas en esta área, en Sabana Grande, que está aquí, vecino nuestro, pegado totalmente, y en Santo Tomás, porque habían unos bastiones criollos para todavía enfrentar a la provincia de Santa Marta, que estaba en el proceso realista, claro. Aquí en Sitio Nuevo, en Remolino, que están del otro lado del río, claro. El Sitio Nuevo está enfrente nuestro, aquí en el río, de aquel lado del Magdalena. Fue la primera aduana
en lo que hoy conocemos como la región Caribe. Claro, por supuesto, Remolino, que tenía esa importancia económica para todo el reino de la Nueva Granada y luego para la República nuestra. Aquí Córdoba hizo el reclutamiento de un número bastante grande y considerable con relación a la población del momento que tenía el municipio, porque unos pocos años después o unos meses después, el censo de Santo Tomás alcanzaría unos 2.700, 2.800 personas, y en ese instante en que vino Córdoba, él habla en los escritos que tiene, fechados incluso en Santo Tomás, hay unas cartas dirigidas a Montilla. Exacto. Ahí habla de 160 hombres. Pensamos que era un batallón fuerte. De hecho, la plaza nuestra estaba considerada como la primera plaza de armas del departamento en ese sentido. Hay datos también que hablan que muchos tomasinos fueron reclutados en Barranquilla por Pierre Labatut y que luego combatieron junto con Bolívar en la campaña del Bajo Magdalena 1812-1813. Exacto. Muchos tomasinos, estamos hablando de eso, sí. Llegaron hasta Ocaña, que fue donde terminó la campaña del Bajo Magdalena. Yo hablé de 1820, creo que estoy equivocado, es 1811. ¿No? 1811. En la campaña en que Barranquilla pelea con fuerzas también samarias aquí a la altura de Ciénega, de eso. Claro. Ahí también participaron tomasinos, que es cuando se da luego se le da el título a Barranquilla de Villa. Ahí perecieron 100 atlanticenses, que fue la batalla que se perdió con Ciénaga, que iba en cabeza del presidente Manuel Rodríguez Torice. Ahí cayeron muchos tomasinos y mucha gente de Sabana Grande y mucha gente de Malambo. Claro, desafortunadamente nuestra historia tradicional a la académica esas cosas no las tiene no nos las entregó cuando estábamos estudiando y ese tipo de cosas. Eso nos ha tocado ir haciendo. Es el trabajo de realizar y de reescribir la microhistoria. La microhistoria, por supuesto. Bueno, Julio. Ambiente bélico con victorias y derrotas, la Cámara de Representantes del Estado de Cartagena creó el 3 de abril de 1813 un sexto departamento con el nombre de Barlovento y nombra a Barranquilla como su cabecera, la cual es elevada a la categoría de villa. Ambiente de guerra, el presidente del Estado Independiente de Cartagena, Manuel Rodríguez Torice, un 7 de abril de 1813, en este sitio quedaba construido el cuartel general y desde aquí se eleva la categoría de villa a la población de Barranquilla. Tiempo después, este benefactor de Barranquilla, Manuel Rodríguez Torice, fue víctima de la era del terror, pero esto lo veremos en el próximo capítulo.